Hola, mi nombre es Sheila Canelón, estudiante del tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hablar sobre los modelos y las teorías de la comunicación. Para hablar sobre los modelos y las teorías de la comunicación, tenemos que remontarnos al pasado, al primer modelo y la primera teoría de la comunicación que se conoce, y esta es la de Aristóteles. Aristóteles fue un polímata, lógico, filósofo y científico de la antigua Grecia. Su trabajo ha influido enormemente en la historia intelectual de Occidente, y se conoce de él alrededor de 200 tratados, de los cuales solo conocemos 31. Y dentro de ellos se encuentran algunos sobre física, metafísica, lógica, entre otros. El modelo básico de la comunicación por Aristóteles. Aristóteles dejó muy claramente asentado que el fin de la comunicación es intentar persuadir a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, que a través del discurso lo que se busca es llevar a las personas, al público, al receptor, a que tenga el mismo punto de vista que uno tiene. En el modelo de Aristóteles, la comunicación cuenta con tres elementos. Quien da el discurso, es decir, el emisor, aquello de lo que se habla, es decir, el mensaje, y a quien está dirigido, es decir, el receptor. Y así fue como nació el primer modelo de la comunicación sobre el que tantos se han apoyado. El próximo modelo del que vamos a hablar es el de Harold Laswell. Harold Laswell fue un sociólogo estadounidense, profesor en la Universidad de Yale y director de la División Experimental para el Estudio de la Comunicación durante los tiempos de guerra. Y además fue uno de los fundadores de la sociología política americana. El modelo de Laswell o la teoría de los elementos de la comunicación. El modelo de Laswell nos ha ayudado a estudiar la comunicación masiva, sus elementos y el efecto que tiene en distintos tipos de audiencia. A muy grandes rasgos, Laswell analizó los canales por los que ocurre la comunicación y se dio cuenta de que cualquier tipo de mensaje va a fluir por dispositivos distintos, ya que están inmersos en una sociedad plural y con múltiples audiencias. Además, hace notar que a pesar de que la comunicación masiva parecía unilateral, las audiencias también pueden responder. Entonces se llega a la conclusión de que los medios de comunicación masivos no son tan unilaterales como se creía. Karl Hofland. Karl Hofland fue un psicólogo estadounidense que trabajó principalmente para la Universidad de Yale y para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Él se especializó en estudiar los cambios de actitud producidos por los medios de comunicación social y la persuasión. El modelo de Hofland. Hofland, en su modelo, busca que las personas tengan un cambio de actitud a través de los medios de comunicación social. De acuerdo con él, debe haber una selección de audiencia. Hofland propone 6 fases para que el proceso comunicativo sea eficiente, y estas son la respuesta, la exposición de un modelo, suscitar atención, ser comprendido, ser aceptado y ser retenido. El modelo nació con el fin de ordenar los elementos que pueden llegar a suscitar un cambio de actitud gracias a los medios de comunicación social. De acuerdo a este esquema, propone 4 elementos claves que están involucrados en el momento en el que ocurre la comunicación. Y estos son el interés, es decir, la motivación que tiene el destinatario para captar el mensaje, la exposición selectiva, que es el interés que tiene la audiencia al consumir algún tipo de medio, y que vaya de acuerdo a sus ideales y no le provoque conflicto. La percepción selectiva, que es la interpretación que le da a la audiencia según sus ideales y sus valores. Y por último, la memoria selectiva, ya que la audiencia va a recordar lo que le sea beneficioso y lo que vaya con sus opiniones. El análisis de este modelo se centra en 4 factores: el comunicador que transmite, los símbolos transmitidos, el individuo que responde y la respuesta del receptor. Shannon y Weber.
Warren Weber fue un biólogo e informático estadounidense encargado de escribir una introducción para el libro de Shannon, The Mathematical Theory of Communication, para el público no especializado. Mientras que Shannon fue un ingeniero y criptógrafo que es conocido como el padre de la teoría de la información. La teoría de la información. El modelo de Shannon y Weber, el modelo de Shannon está basado más que todo en el aspecto de la informática de la comunicación. Estudia cómo pasa el mensaje desde el emisor al receptor a través de los dispositivos por el que viaja, es decir, las máquinas o como la radio o los teléfonos. Investiga las interferencias que pueden haber en ellas, como los ruidos y las pérdidas de las señales. En esencia, el modelo de Shannon y de Weber estudia los dos elementos básicos de la comunicación. Estos son el emisor y el receptor. También, según Shannon, el tiempo en el que tarda en llegar el mensaje depende también del contenido del mensaje. Si es un mensaje muy extenso, va a tardar mucho más en llegar el mensaje al receptor. David Berlow. David Berlow fue un teórico de la comunicación estadounidense. Trabajó en la Universidad Estatal de Michigan y luego fue rector en la Universidad Estatal de Illinois. El modelo de la comunicación de Berlow. En el modelo de Berlow está expuesto que la comunicación es un proceso, es decir, que es una estructura en donde sus elementos están interrelacionados dinámicamente y de manera influyente. En el proceso de la comunicación de Berlow se pueden distinguir los siguientes componentes: la fuente de comunicación, que corresponde a la persona o al grupo de personas que tiene un objetivo y una razón para comunicar; el encodificador, que corresponde al que está a cargo de darle un código al mensaje; el mensaje, que es el propósito por el que se lleva a cabo la comunicación; el canal, que es el medio por el cual es transportado el mensaje; el decodificador, que es quien traduce el mensaje; y el receptor, que corresponde al grupo de personas o a la persona que recibe el mensaje. El modelo de Berlow no solo se refiere a una comunicación entre dos personas, sino que también se puede referir a una conferencia o a una charla. Paul Lazarsfeld nació en Viena en el año 1901. Estudió en la Universidad de Viena, donde se especializó en matemáticas aplicadas y en física, y frecuentaba el Círculo de Viena. Su modelo y su teoría se llama la teoría de dos pasos. Esta teoría buscaba comprender la manera en la que la información llega a la audiencia y cómo reacciona ésta ante la misma. Esta teoría fue planteada por Lazarsfeld durante la Segunda Guerra Mundial y formó parte de un proyecto del gobierno de Estados Unidos para estudiar la manera en la que los medios de comunicación influían en la decisión de voto de los votantes norteamericanos. Según esta teoría de Lazarsfeld, la comunicación es incapaz de transmitir y de llevar el mensaje por sí sola, por lo que necesita de los líderes de opinión o los emisores secundarios para que llegue correctamente y de la manera deseada a la audiencia. Roman Jakobson. Jakobson era un filólogo y lingüista ruso que nació en 1896. Él se especializó en el lenguaje y más que todo en las dificultades que podían aparecer en él. El aporte que realiza Jakobson desde la lingüística y las funciones del lenguaje en sí que desarrolla pone de manifiesto que la riqueza comunicativa del lenguaje se encuentra en sí mismo. Según él, cualquier discurso oculta muchas más intenciones que las que se muestran a primera mano. A través del discurso, a través del lenguaje, persuadimos, establecemos lazos sociales y construimos nuestra propia realidad. El modelo de Jakobson establece 6 funciones del lenguaje, y estas son la emotiva, la conativa, la referencial, la metalingüística, la fática y la poética. Teorías y los modelos de estos autores es sumamente importante para nuestro desarrollo como comunicadores sociales
debido a que podremos conocer mejor el origen de los medios de comunicación y de la comunicación como la conocemos ahora. Desde el modelo de Aristóteles, donde era lineal y solo se tenían 3 elementos, hasta el modelo de Jacobson, donde se descubre que la comunicación y el lenguaje oculta mucho más que transmitir un mensaje, sino que a través de él podemos explicar nuestras emociones, podemos dar a conocer la manera en la que crecimos y de dónde venimos. A la vez, aprender sobre estas teorías nos ayudará a destacar en nuestra área, porque nos brindará el conocimiento sobre la persuasión que debemos tener para convertirnos en comunicadores eficientes y excelentes.